¿Me oyen? Ahí estás. Sí, ¿me oye bien? Ahí te vemos, súper bien. Con tu... Estupendo, encantado. Muchas gracias por la invitación, Mauricio. Excelente presentación, Héctor. Sí, sí, súper bueno. Muchas gracias. Bueno, Héctor, adelante, todo tuyo. Ok, ¿puedo compartir pantalla entonces? Sí. Ok, vamos a ver. ¿Que pueden ver la pantalla? Dame un segundo. Ahora sí. Okay. Ahí va. Muy bien, pues ese soy yo, mi nombre es Pablo Moreno. Quiero agradecer a Mauricio por la invitación a participar en el meetup del Power Platform de Chile. Como muy bien indicaba Mauricio, soy MVP en la categoría de Data Platform, ya en mi segundo año como MVP. Aquí tienen mis datos. Soy además el fundador del Power Platform Panamá User Group. Aquí esta es la web de nuestro User Group. La fundamos hace, pues ahora 4 años quizá más o menos. Empezó como Power BI User Group, después con el tiempo cuando Microsoft integró Power Apps y Microsoft Flow, ahora Power Automate, migró a Power Platform Panamá User Group. Tenemos 189 miembros, como pueden ver aquí, somos bastante activos, tenemos muchas discusiones, hacemos muchos meetups también, como más de 20 eventos al cabo del año. Este es el LinkedIn que yo uso. No tengo uno personal de Pablo Moreno, pero sí uso el de Power Platform Panamá User Group. Lo tienen aquí por si lo quieren buscar. Simplemente buscan Power Platform Panamá User Group. Y cuando vean este icono, los cuatro logos o los 4 iconos de las herramientas de Power Platform y la bandera de Panamá en el centro, pues ya saben que ese es el User Group. Y aquí pues me pueden contactar con gusto. El caso que nos ocupa hoy, o la demostración que quiero hacer un poco es un uso, en mi opinión, muy poco usado, valga la redundancia, ¿no? De cómo usar, de nuevo, otra redundancia, un uso poco usado, pues que vamos a usar. Está bien, ¿no? Y eso que soy español, madre mía. Bueno, no, decía que quisiera presentar un caso de uso con herramientas de, concretamente, programación, 2 lenguajes de programación. Un ejemplo usando el lenguaje R y otro ejemplo usando el lenguaje Python para hacer análisis predictivo. En este caso voy a hacerlo con Power BI. Si me da tiempo, vamos a ver si podemos integrar algo con Microsoft Power Automate, publicando en el servicio y demás de Power BI. Power BI es la herramienta con la que yo más trabajo, no es la única, pero es la que yo trabajo más. Trabajo mucho con Azure, concretamente también con Azure Cognitive Services, Azure Machine Learning Studio, Machine Learning en el servicio general, Databricks, todo ese tipo de cosas. Yo, mi profesión, pues soy Data Scientist, ¿no? Y bueno, voy a hacer un pequeño caso de uso al respecto, ¿no? Entonces, viendo un poco qué podíamos hacer así de una manera rápida, un poco que saliera, que pudiéramos mezclar ambas funcionalidades, ambos lenguajes en la misma aplicación, se me ocurrió. Bueno, voy a poner a ver un poco cuáles son las empresas más grandes. Yo vengo del mundo financiero, ¿eh? Yo no soy desarrollador, no vengo de sistemas ni de ingeniería, soy un reconvertido profesionalmente hablando. Comencé como analista financiero, trabajé en la bolsa durante algunos años, en empresas, en banca de inversión y estas cosas, y siempre tuve una inclinación hacia la matemática, la estadística. Pues ahora pues me llaman Data Scientist, que es lo mismo que aplicar estadística aplicada a una serie de conjunto de datos, ¿no? Dicho eso, se me ocurrió, bueno, voy a buscar entonces cuáles son las empresas chilenas más grandes que estén cotizadas en bolsa. Vamos a hacer un pequeño caso de uso de análisis predictivo sobre algunas acciones, ¿no? Encontré varias, algunas las conocía, otras no,
estaba por ahí Falabella, pero vi esta me parece interesante, Empresas Copec, que tengo entendido que es de carburantes y gasolinas o petróleos o algo así. No, si no estoy muy equivocado, Mauricio, ustedes y amigos chilenos, ustedes me disculpan si estoy equivocado. Estupendo, estupendo. No sé que me vaya a llegar una buena regañina de parte de ustedes. Ok, y bueno, quería hacer un pequeño caso de uso usando o aplicando técnicas de análisis predictivo. Vamos a hacer dos cosas. Vamos a hacer un análisis de detección de anomalías y un análisis de análisis predictivo, concretamente del valor de la acción de Empresas Copec. ¿Okay? Vamos a empezar primero por el análisis predictivo y después vamos a hacer el caso de uso con Python para hacer la detección de anomalías. Y ahora vamos a explicar un poquito. Si hay alguien que no sepa un poco del mundo de finanzas y la bolsa y cómo funciona todo esto, no se preocupe, va a ser sencillo y más o menos vamos a ir explicando un poco. Bueno, vamos a ir a los históricos. Esto es simplemente Yahoo Finance. Yo simplemente he buscado el nombre de la empresa. Cada empresa tiene un ticker, un ticket, pues una abreviatura, una especie de acrónimo, con la que se identifica. Y ese ticket pues, está asociado por una serie de registros, ¿no? Del valor de la acción, cuánto cotiza, al alza, a la baja, precio mínimo, máximo, etcétera. Bien, hay un historial, esta información es pública, no es que está reservada aquí solamente a financieros y banqueros. Toda esta información es pública y se debe publicar obligatoriamente la empresa que cotiza en bolsa por cada día del año que cotiza, lógicamente todos los días, que cotiza, el precio de apertura de la acción. O sea, el mercado financiero trabaja de lunes a viernes de 9 a 5, ¿ok? De 9 de la mañana a 5 de la tarde, en términos generales. Hay otros mercados que más o menos tienen un horario, pero bueno, básicamente el estándar es ese. Entonces, cada día el precio de apertura es el momento a las 9 de la mañana, cuál es el valor de la apertura, cuál es el punto más alto del valor de la acción ese día, el punto más bajo ese mismo día y cuál es el valor de la acción a las 5:00 de la tarde de cada día, de cada uno de esos días. Pues podemos ver aquí que el día de hoy pues, el precio de la acción abrió en 6.201 pesos, estos son pesos chilenos, y cerró en 6.421. Bueno, tuvo una subida de aproximadamente 200 pesos por cada acción. ¿Ok? El cierre ajustado, ¿qué es esto? Esto suele ser, normalmente coincide con el cierre, pero el cierre ajustado suele ser cuando hay muchas transacciones de compra-venta que se apuran en los últimos segundos, porque esto se mueve literalmente por segundos. Cuando hay muchas transacciones de compra-venta que se mueven por segundos y llegan las 5:00 o las 4:59.59, todas esas transacciones entran a la vez. El sistema puede que tarde un lapso de 2, 3, 4, 5 segundos, o sea, y esos pequeños segundos pueden tener un impacto enorme en el precio de cotización de la acción. Y a veces, después de las 5:00, hora oficial de cierre del mercado, a veces quedan transacciones pendientes por liquidar que pueden alterar el precio de la acción, porque se han perfeccionado, porque el sistema las mete pues 2 segundos después de las 5:00. Entonces, obligatoriamente hay que publicar el cierre ajustado de la acción en ese momento, ¿no? Y el volumen es el número de acciones que se transaron ese día, que se compraron y se vendieron ese mismo día. Bueno, en este caso, el día de hoy, se transaron 500.000 acciones en un solo día a un precio aproximadamente de 6.200, 6.400 pesos chilenos por cada acción. Pues aproximadamente 30 millones de pesos solo en el día de hoy, ¿no? Con esta empresa, pues imagínense el volumen del tamaño del mercado financiero cuando agregamos todas las empresas de todos los mercados. En fin, esto no sé si alguien puede ser capaz de concebir el tamaño del mercado financiero. Bueno, nuestro ejercicio vamos a empezar haciendo algo muy simple, ¿no? Esto por defecto trae los últimos 6 meses de las cotizaciones diarias, ¿no? De la acción. Bueno, yo voy a pedir los últimos 5 años, de la cotización de la acción. Es decir, desde el 20 de octubre de 2015 hasta el 20 de octubre de 2020. No voy a descargar ni un solo dato. Voy a conectar Power BI directamente a la página web, aquí a Yahoo Finance, y voy a minar directamente estos datos dentro de Power BI sin descargar absolutamente nada. En esta opción de download o descargar, yo en vez de descargarlo voy a abrirlo como si voy a copiar el link de acceso para descargar los datos. ¿Ok? Ya simplemente lo he copiado y ahora sí
voy a ir aquí a mi Power BI. Vamos a abrir el conector. Si quiere trabajar, claro. Suele suceder. Sí. Yo le digo a mis alumnos que soy el hombre más informado del mundo porque mientras las máquinas procesan, yo ando leyendo todos los periódicos de medio país. Vamos a ver. Veo Un que ya segundo. a la última versión, la versión de octubre. Sí, esta es la de... Sí, se abrió ayer precisamente, sí. Esta es la versión de octubre. Ok, ya está. Es que cuando se comparte pantalla va un poquito más despacio. Entonces, bueno, voy a usar el conector web. Va un poquito más despacio, pero bueno, va. Igualmente pues, lo tengo ya hecho por seguridad, por si acaso se atasca la máquina o cualquier cosa de estas que suele ocurrir. Aquí está el conector web y aquí ahora esta es la dirección web que copié antes. Le voy a dar OK. Entonces aquí me voy a traer toda esa tabla de datos, pero en los últimos 5 años, cada uno de los días desde 2015 hasta hoy. ¿Ven? Están bien, estoy haciendo el query directamente contra Yahoo Finance. Aquí están mis datos, perfecto. Vamos a transformar los datos, vamos a hacer algunas pequeñas transformaciones. No sé si en la audiencia hay usuarios de Power BI, pero... No, seguro. Está bien, es que se me fue a la otra ventana. Dame un segundo. Aquí está. Muy bien. Esto es Power Query. Bien, lo primero que vamos a hacer es la primera línea como cabeceras. Yo es que no tengo la detección automática porque ya me ha dado muchos errores anteriormente. Vamos a eliminar esto del ajustado. Y ahora vamos a empezar a cambiar y a mejorar los tipos de datos. Súper importante, absolutamente fundamental tener una buena tipología de datos. Esto es una fecha. Yo tengo el formato por defecto en inglés, por eso lo detecta tan rápido. Si mi formato regional fuera en español o algún de Latinoamérica o algo de esto tendría que hacer un poquito de arte en malabares, pero básicamente esto lo vamos a poner como en tipo decimal. Y el volumen, que son números de acciones, son números enteros. No se pueden vender 1,3 acciones, sino son números enteros, por lo cual esto va a ser un número entero. Bien. El dataset se llama COPEC, perfecto. Bien, vamos a cerrarlo. Ya, una cosa muy simple. Aunque se guarden los datos de memoria. Si la audiencia tiene alguna pregunta, me gusta interactuar a medida que vamos desarrollando. No se esperen hasta el final. Ustedes, yo encantado que me interrumpan. Por ahora no hay preguntas, así que te aviso cualquier Todo sencillo, ¿no? Sí. Hombre. Bueno, vamos a cargar los datos de memoria. Vamos a ver qué aparece como gráficamente, como gráfico. Aquí se están cargando las 1200 líneas. Una por cada día, los últimos 5 días, perdón, los últimos 5 años. Vamos a crear una pequeña grafiquita, una cosa muy simple. Le di 2 veces. Bien. Okay. Bien, este formato fecha, que es la fecha del día. Y vamos a usar el valor de cierre. Okay. Está populando. Como estoy usando vídeo y compartiendo pantalla y todo esto, pues va un poquito lento. Bueno, pues así es como se ve la cotización de la acción de COPEC desde 2015. Aquí está desde el 21 de octubre del 2015, que cotizaban 6.458. Cayó, después tuvo un momento de subida largo durante prácticamente 3 años, prácticamente 3 años y medio. Después, allá por el septiembre del 2018, tuvo un momento de caída, ha tenido lo que se llama los momentos de pullbacks. Pullback es cuando cae y vuelve a subir, cae y vuelve a subir, haciendo como una especie de sierra dentada, tanto ascendente como descendente. Y después se estabilizó un poco con una tendencia alcista y de pronto, allá por febrero del 2020, como ya todos sabemos, creo que fue un acontecimiento que no hay ningún ser humano que no sepa de qué se trata,
pues tuvo una caída drástica, ¿no? Como todas las empresas en cualquier parte del mundo. Y poco a poco, hasta a partir de marzo del 2020, 24-25 de marzo del 2020, comenzó levemente a subir y ahora mismo se está recuperando el valor. Más o menos, ahora mismo el valor cotiza por los 6.200 aproximadamente a día de ayer, ¿no? 6.200, pues no está muy lejos de los 6.400 de hace 5 años. Okay, bueno, vamos a ver cómo hacer un análisis predictivo del valor de la acción. Por ejemplo, vamos a hacer un análisis a los próximos 90 días. ¿Ok? Vamos a hacerlo para los próximos 90 días. Pero no lo vamos a hacer como habitualmente se suelen hacer las cosas con Power BI, con una visualización. Vamos a hacerlo con anexando un set de datos nuevo a este set de datos histórico, de datos históricos que tenemos aquí. Con datos ya calculados a través de Machine Learning usando el motor de R. Yo ya tengo R instalado en mi máquina, o sea, el lenguaje de programación y RStudio también los tengo guardados en mi máquina, así que lo vamos a llamar desde aquí. Y eso, vamos a ir entonces, para hacerlo, vamos a ir al Power Query, aquí al editor de consultas, y voy a hacer un paso antes de hacer la predicción. Lo primero que voy a hacer es duplicar. Voy a duplicar el set de datos y a esto, una de las normas para trabajar con lenguaje de programación y dentro de Power BI todavía más, es que ni las columnas, ni los títulos de las columnas, ni tampoco el set de datos pueden tener espacios en blancos en el título, ¿ok? Así que aquí esto lo voy a llamar como COPEC predicción, así que lo voy a poner así abreviado. COPEC-pred, ¿ok? Así es como se va a llamar. Bien. Pues sobre esto, que ya está transformado porque ya ha mantenido el mismo formato que el anterior, o sea, lo único que he hecho hasta ahora sencillamente es duplicarlo, copiar y pegar, básicamente, y cambiarle el nombre, para diferenciar que aquí voy a poner los datos de predicción. Antes de hacer eso, me voy a asegurar de que está ordenado de manera ascendente, ya Power BI lo hace por defecto, pero es bueno asegurarse. ¿Ok? Y lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a transformar, voy a abrir el editor de R para crear un script de R, una cosa muy sencilla. Podría ser mucho más sofisticada, pero me interesa más que vean el ejemplo de cómo usarlo. ¿Ok? Entonces, vamos a llamar una librería, no la vamos a necesitar, pero es mi costumbre por defecto, que se llama Tidyverse, que es una librería que se usa para manejo, visualización y análisis de datos en R. Y como vamos a hacer un análisis predictivo sobre una serie temporal, vamos a predecir el valor de close, solamente este, no me interesan ningunos otros ahora mismo, solamente me interesa este, y lo vamos a hacer a lo largo del tiempo, ¿ok? Esto se llama una serie temporal, cuando queremos analizar una única variable a lo largo del tiempo. Bueno, pues hay una librería, hay muchas, ¿no? Pero hay una que a mí personalmente me gusta bastante, que se llama FPP, que es la versión de Forecast. No sé si hay alguien que trabaje con R o haya oído alguna vez. La versión que se usa bastante, muy antigua, pero bastante buena en R, que se llama Forecast. La segunda versión que salió de Forecast, que incluye nuevos algoritmos y nuevos modelos estadísticos, se llama FPP, que es Forecast Package Pack 2, básicamente, ¿no? Es la abreviatura de Forecast. Bien. Para comenzar a trabajar, lo primero que tenemos que crear es lo que se llama un objeto de series temporales. Lo voy a llamar así, ST, bueno, ¿por qué no? Lo vamos a poner en español, yo me paso la vida trabajando en inglés, pues series temporales, ¿no? Y series temporales se usa con el comando TS, ¿ok? Y aquí sí, esto es una pequeña peculiaridad que tiene Power BI para cuando se trabaja con R o Python, los dos. No importa cómo se llame su set de datos, ¿ok? No importa cómo se llame su set de datos. Cuando usted abre el script de R o de Python, su set de datos se llama dataset. No importa qué nombre tenga, se llama dataset. ¿Ok? Bueno, pues yo solamente quiero escoger para convertir y crear una serie temporal, un objeto de serie temporal dentro de R. Entonces, dataset, porque es como se llama mi set de datos. Y ahora solo tengo que escoger la columna que tiene los valores que quiero analizar. En este caso se llama close. Bueno, pues para escoger la columna en R se pone el símbolo de dólar, ¿ok? O de peso en este caso, porque creo que en Chile también se usa ese peso. Así, bien, y pongo la columna close, que por cierto debe estar escrita exactamente igual a como está en el set de datos. Con la C mayúscula en este caso, pues así tiene que estar escrita también. ¿Ok?
Bien, le tengo que decir cuál es el día de inicio, ¿ok? De este set de datos, perdón, de esta serie temporal. Voy a crear un vector, no voy a poner a explicar un poco por qué se hace esto ni nada de eso, pero voy a decir que el primer día de la serie temporal es 2015, el mes es el mes de octubre, 10, y el primer día del cual arranca la serie temporal es el 21, lo ven aquí, ¿verdad? 21 de octubre de 2015, ¿ok? Bueno, pues el 21 de octubre de 2015. Es muy habitual que en lenguaje de programación se use esta nomenclatura. Primero el año, después el mes y después el día. ¿Por qué? Bueno, así lo decidieron los ingenieros. Ok, y le tengo que decir que la frecuencia de los ciclos temporales, como estos son días, ok, no nos vamos a poner muy finos, porque en realidad hemos dicho que el mercado financiero trabaja de lunes a viernes. La frecuencia debería ser 5, es decir, que cada 5 días hay un ciclo temporal. No nos vamos a poner demasiado fino porque habría que hacer muchas transformaciones adicionales y demás. Así que le voy a decir que esto es una semana completa. Realmente no es así. Va a funcionar exactamente igual de bien, pero no quiero complicar con algunos parámetros más. Que quiero hacer un ejercicio simple. Pablo, sí, una pequeña adelante. pregunta. Que están preguntando cómo llegas a esa ventana dentro de Power Query. Sí, si le dan a transformar en Power Query, ok, en transformar, van a ver que aquí al final a la derecha tienen dos scripts o dos opciones para abrir el script en R o en Python. En mi caso le he dado el script de R, ok, ahí es donde estoy. Y como pueden ver en mi equipo a nivel personal, aquí abajo, aquí es donde está indicando que Power BI está conectado a R en mi máquina local porque está instalado en este directorio. ¿Ok? Ahora les mostraré un poco cómo se hace si tienen interés. Bien, entonces ya tengo mi serie temporal, mi objeto de serie temporal. Ahora lo que vamos a hacer es crear el modelo. ¿Ok? Vamos a crear el modelo. Y el modelo se crea hay muchos modelos. Yo voy a escoger en este caso uno que a mí personalmente me gusta bastante para análisis de corto plazo. Es decir, tenemos 5 años, quiero analizar los próximos 90 días, pues eso en el contexto de 5 años es corto plazo. Si quisiera a lo mejor hacer una predicción hacia un año, una tendencia hacia un año hacia adelante, teniendo 5, podríamos considerarlo a largo plazo. Tendríamos que escoger otro modelo, por lo mejor como ARIMA o como algunos otros, o autorregresión. En mi caso, como es corto plazo, voy a usar el modelo que se llama HOLT, H-O-L-T, ¿ok? Y sobre este modelo, yo voy a decirle, ok, este modelo ya es un paquete prehecho que está en el FPP2. O sea, esta función, ¿ok? Va a aplicar una serie de análisis matemáticos sobre mi serie temporal, ¿ok? Entonces le tengo que decir que mi serie temporal está en el objeto ST, ¿ok? Y le tengo que decir también, ok, ya sé que voy a aplicar una serie de cálculos matemáticos sobre el objeto ST, que es una serie temporal con todos los parámetros que yo he definido aquí. Bien, ok, sobre ese modelo, ¿cuántos puntos hacia adelante, o en otras palabras, cuántos días hacia adelante quieres predecir? Ok, bueno, pues eso se usa con el parámetro H, ok, le tengo que decir que son 90 días hacia adelante. Perfecto. Lo siguiente que voy a hacer, o sea, ya con este comando, yo ya creo el modelo estadístico que hace la predicción. Bien, ahora lo que tengo que hacer es que el resultado de esa predicción, esos 90 días, los tengo que guardar en un formato como una tabla, como si fuera una tabla, ¿ok? Igual que yo tengo aquí estas vistas de tabla de los sets de datos. Bien, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues lo voy a llamar, esta es la otra particularidad que tiene Power BI y concretamente solo ocurre, es curioso, no sé por qué, en R, ¿ok? Cuando los datos de salida, o sea, cuando los datos se ejecutan y entran al modelo, se llaman dataset, pero cuando salen, es decir, que yo estoy sobreescribiendo mi tabla COPEC-PRED, tiene que llamarse exactamente igual, no sé por qué, no sé siquiera si Microsoft se dio cuenta de eso o no, pero se tiene que llamar exactamente igual que mi tabla, ¿ok? Entonces, para no equivocarme, le voy a decir que, bueno, no se puede copiar y pegar, pero le voy a decir que en COPEC-PRED, ¿ok? Ahí que se guarden mis datos del modelo, ¿ok? Pero que se guarden con formato tabla. Para que se guarden con formato tabla,
hay una función en R, ¿ok? Que tengo que llamar, que se llama como un data frame, ¿ok? Ya está. 3 líneas de código, ni más ni menos, cargando los paquetes, 3 líneas de código. Lo primero, creo un objeto serie temporal con todos los parámetros que yo necesito. Podría ser más complejo, sí, mucho más, y podría ser mejor hecho, pero yo lo quiero mantener muy, muy simple. Creo, segunda línea de código, creo el modelo estadístico, en este caso llamo a la función hold y lo aplico sobre mi serie temporal y creo 90 días hacia adelante. Y ese modelo lo vuelvo a guardar sobre mi tabla de datos que se llama Copec Predicción, ¿ok? Y lo guardo como un data frame. No vamos a entrar ahora en detalles, pero un data frame para que nos entendamos, que no es exactamente lo mismo, es un formato de tabla, más o menos similar a esto. Tiene columnas, líneas, etcétera, etcétera. Ok, pues le damos aquí al OK. Bien, me va a preguntar que si los datos, los análisis de privacidad, cómo estoy usando mi propio equipo. Le digo que ignore los requisitos de privacidad y vamos hacia adelante. Si no me he equivocado, ahora mismo Power BI está saliendo del entorno propio de Power BI, está usando mi RStudio y mi R instalado en mi propia máquina y está ejecutando todo ese análisis matemático estadístico. Y el resultado de ese análisis lo va a traer de vuelta como en formato en otra tabla. ¿Okay? Eso es lo que vamos a ver. Hay que darle un poquito de tiempo. Pablo, mientras eso carga, te puedo molestar con una pregunta. Inténtelo. Ya. Mira, a mí también me toca trabajar con mi equipo bastante con Power BI. Sí. En algún momento quisimos desarrollar visualizaciones customizadas con R. Ahora, y yo no entré en más detalle allí, pero sé que en el servicio, y corrígeme si me equivoco, en el servicio, en el Power BI Service, todo esto se puede mostrar, incluso los scripts y las visualizaciones, pero no en el server, ¿verdad? ¿O me equivoco? En el server. En el server, yo hace muchos años trabajé con server, nunca llegué a usar R. O sea, sí usé los scripts en el server, pero no usé visualizaciones en el server. No te puedo decir en el server. En Power BI Desktop y Power BI Service habitual, normal, el regular, vamos, que no es server, sí funciona sin problema. Pero en el server no te puedo decir la visualización, desgraciadamente. Sería, ¿no? Podría investigar, de hecho, no sabía yo. No sabía la diferencia. Bien, ok, ya he traído los valores de vueltas, estoy expandiendo la tabla. Perdona, Héctor, que sí, pero no sabía. Yo no he visto, es más, antes estoy hablando hace como 2 años así, de hecho se requería una licencia pro mínimo para hacer todo esto con los scripts. Ahora ya no. Ahora ya con la licencia básica, yo he hecho análisis con licencia básica, lo he publicado en el server, en el servicio. Y funciona perfectamente bien. Ok. Ya, gracias. No, gracias a ti, para nada. Bien, bueno, pues esta es la salida línea por línea, evaluación línea por línea. Y si nos vamos aquí abajo, vemos que aquí están nuestros 90 puntos, nuestros 90 puntos de predicción. Vamos a interpretar un poquito esto. Vamos a eliminar esta columna que no me sirve para nada. Bien, este point forecast que ven aquí, ¿ok? Este es el close, el valor de close, ¿ok? Día por día, 90 días hacia adelante que ha hecho el análisis estadístico. Y después me trae el modelo 4 columnas más, porque esto es estadística. Esto no es una bola de cristal, ni estamos invocando a los chamanes de Power BI. No. Esto es estadística pura y dura, ¿eh? Esto puede ocurrir, puede no ocurrir, pero análisis de probabilidad. Entonces, ¿qué son estas 4 columnas? Esto es lo que se llaman los intervalos de confianza. Es decir, hay 2 columnas de intervalo de confianza para 80%. Quiere decir que, para que nos entendamos, vamos a ver la primera línea aquí, esta. La primera línea, que sería el día de mañana, porque esto es un día a continuación del último punto, que es el día 21, pues la línea 1 sería el día 22 de octubre. La manera que se interpreta es que el valor previsto de cierre, es 6.198 pesos. Con un 80% de probabilidad,
el valor puede estar entre 6.040 o 6.357. Así es como se interpretan los intervalos de confianza. Y con un 95% de probabilidad, low and high, puede estar entre 5.956 y 6.441. Es decir, cuanto más probabilidad le exigimos al modelo, obviamente mayor va a ser la amplitud de este, para dar una certeza. O sea, la certeza absoluta no existe, ni tampoco Google la sabe, dicho sea de paso. Bueno, vamos a hacer un par de cosas más. Sé que me estoy tomando demasiado tiempo, pero quería que explicar todas las cosas bien. Voy a ir un poquito más rápido ahora en la transformación. Vamos a hacer Pablo, un par de cositas. Adelante. Una pregunta súper corta. ¿Aprender Sí. R o Python? ¿Perdón? ¿R o Python? ¿Qué Los prefieres dos. para aprender? Los dos. Para aprender. Para aprender. Para aprender. Walter nos pregunta. Si es para aprender, depende de la persona que va a aprender. Es decir, si es una persona que viene del negocio, del análisis de datos regular con Excel, con Power BI, etcétera, comienza con R. Comienza con R. Cuando te habitúes a R, cuando más o menos entienda cómo funciona la lógica de R, entonces estarás más o menos preparado para ir con Python. Python es un lenguaje orientado a objetos, R es un lenguaje funcional orientado a datos. R lo inventaron los estadísticos para estadísticos, Python lo inventaron los ingenieros para ingenieros, ¿ok? Entonces, y esta pequeña diferencia, que si es un lenguaje orientado a objeto o un lenguaje funcional, es una enorme diferencia a la hora de aprender un lenguaje nuevo. Entonces, dependiendo del perfil de cada persona, yo recomiendo que si una persona viene del mundo del área de negocio, de cualquier área de negocio, la que sea, y tiene ciertos conocimientos en el uso de matemática, pero a nivel normal, no tiene que ser un doctor en matemática ni un máster cum laude en estadística, ni muchísimo menos, pero un análisis de datos regular que está habituado a trabajar con Excel. Mi recomendación, la mía personal, y habrá gente que no estará de acuerdo, empieza con R y después puedes ir con Python. Ahora, si eres una persona que viene de sistemas, que estás perfectamente acostumbrado, habituado a trabajar con administración de base de datos, conoces SQL, tienes algunas nociones de C, de Java o de JavaScript o alguna cosa de estos, te vas a sentir mucho más cómodo con Python. Ahí lo dejo. Seguramente, como digo, habrá gente que no va a estar de acuerdo conmigo, pero esa es mi modesta opinión, ¿no? Bueno. Sí, pero que el micrófono lo tienes tú, así que adelante. Ok, yo soy responsable de mis palabras también, ¿no? Sí, hombre, sí, claro que sí. Bueno, voy a hacer un par de cosas. Voy a agregar una columna de índice, pero voy a empezar desde el número 1. Eso simplemente lo que hace es agregar una columna calculada que empieza a contar desde el 1 y después siguiente 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Ahora verán por qué. ¿Ok? Y voy a hacer exactamente lo mismo en mis datos históricos, aquí, en mis datos históricos. Voy a crear una columna calculada. Voy a crear una columna calculada. No, en este no lo voy a hacer, de hecho. Aquí me voy a asegurar que están todos ordenados de manera ascendente. Ok. Bien, voy a crear una columna. Bien. Y ahora lo que sí voy a hacer, aquí está mi columna calculada que se llama index. Ahí, la voy a dejar como está. Esto lo voy a llamar close. Le voy a llamar exactamente igual que la columna close aquí. Ok. La voy a llamar exactamente igual con la columna close aquí. Y ahora voy a hacer algo muy interesante. Voy a crear una append. Voy a crear una append porque voy a poner la predicción, a continuación del histórico, para que todo esté en un solo set de datos, ¿ok? En una sola tabla. Voy a crear una append queries, y lo voy a crear como si fuera, un append new query. Bueno, quiero respetar estas dos tablas históricas, voy a crear una nueva. Append queries as new. ¿Okay? Entonces, mi primera tabla, solamente voy a anexar dos tablas. ¿Ok? Sí, dos tablas. Entonces, la primera tabla, o la tabla dominante, va a ser la primera, COPEC, y la segunda, COPEC con predicción. ¿Ok? Voy a crear ahí una. Y se va a crear una nueva tercera tabla, a continuación, que es esta. Ahora se están uniendo los valores históricos de los últimos 5 años con los valores de los próximos 90 días hacia adelante.
Pero va a ocurrir una cosa interesante. Yo no voy a explicar ahora tampoco los detalles, pero solamente la estoy uniendo por la columna close. Todas las demás se van a unir de manera horizontal. La columna close es la única que se va a unir de manera vertical. Ahora lo van a ver. ¿A qué me refiero con esto? Estamos esperando aquí un poco que entre el motor de R con todos los datos cargados. ¿Ven? Estamos combinando las dos tablas. Este es el lenguaje M de Power Query. Y como le decía Mauricio, aquí es ahora cuando yo me pongo a leer las noticias, qué ha pasado en España, qué ha pasado en Panamá, qué pasa en Estados Unidos. Y aquí está. Aquí está. Bien. Vamos a analizar. Aquí tenemos las 4 primeras columnas, la fecha, open, high, low, close y volumen. Hasta ahí todo bien. Pero ahora tenemos las otras 5 columnas que vienen de la otra tabla. Low, high 80, low, high 95 y la tabla index, ¿ok? Que creamos. Bien. Lo siguiente que vamos a hacer, no voy a explicar por qué, porque si no me voy a acabar con mucho tiempo, es esta misma tabla, ¿okay? Esta misma columna, la columna fecha, voy a propagar hacia abajo, ahora lo van a ver por qué, voy a propagar hacia abajo las celdas que están vacías de la tabla predicción, que no tienen fecha, voy a propagar hacia abajo los próximos, la última fecha de la columna date, es decir, el 21 de octubre de hoy mismo, ¿no? Bueno, pues eso se hace en transformar, en rellenar hacia abajo. Bien, ya está hecho. Perfecto. Esta pen, voy a llamarlo aquí, por ejemplo, Copec total. Ok, bueno, Copec total. Y ahora sí, guardar y cerrar. Ahora se tiene que cargar las otras 2 tablas, la predicción y la tabla consolidada. Y aquí vuelvo otra vez a seguir leyendo mis noticias. No debería tardar mucho. Bueno, unos comentarios que no te había mencionado. Sí, adelante. Gracias por la respuesta, tremenda respuesta, dice Walter. Y, muy bien. Y Darko te dice que siga nomás, que está buenísimo. Magnífico, me alegro que me cruce. Walter, tengo muchos amigos en Chile. ¿Puede ser Walter Caño? El mismísimo. No me lo puedo creer, Walter me está viendo. Amigo Walter, sí señor, qué grande eres. Lo sigo desde hace tiempo y él crea un contenido muy, muy bueno. Me alegro mucho de saber que cuento contigo, hombre. Bueno, pues aquí tenemos nuestra tabla total. Vamos a ver la diferencia. Ok, esto lo vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí. Vamos a crear una nueva abajo. Ok, que se vea un poco así, pero bueno. Fecha, aseguramos esta fecha, formato fecha. Sí, estamos bien. Al eje. Y ahora, pero lo que quería enseñarles, no vamos a hacer esto, espere, tenemos que hacer una pequeña transformación antes. Vamos a eliminar esto no me sirve. Ok, tenemos que hacer una cosa antes. Quería enseñarle algo. ¿Por qué hice todo lo que hice? Toda esa transformación extraña. Bueno, aquí está la tabla total, ¿ok? Aquí están las 4 columnas con el índice, más el índice, y ahora, si me voy abajo del todo, aquí están, ven, aquí, hasta aquí, octubre 20 de octubre del 2020, ¿ok? Esta es la última línea de los datos actuales. A partir de aquí, a partir de esta, comienzan los datos, los 90 días hacia adelante que yo hice la predicción, ¿ok? Entonces, ¿por qué yo hice una propagar hacia abajo, un rellenar hacia abajo de esta tabla? Porque quería que en esta columna que está vacía, con todas estas líneas vacías en la columna fecha, ¿ok? Se propagara la última fecha visible
que había en la columna de los datos históricos. Tengo que hacer una cosa más, que ya se me iba a olvidar. Voy a crear una nueva columna porque tengo que evaluar línea por línea. Esto es un poco rudimentario, un poco arcaico, medio rudimentario, pero eso no por ello. Se puede hacer mucho mejor, pero bueno, lo vamos a hacer aquí en plan rápido, sencillo. No nos vamos a complicar mucho y lo vamos a poner además en español. Vamos a decir fecha, ¿ok? Y la fecha es igual a la columna date, más el index, ¿ok? Porque quiero que se sumen de manera correlativa, todos los días a partir del momento en que hay valor en el index. Es decir, y si no es así, sencillamente se propagará la misma fecha. Aquí podemos ver que esta es la misma fecha que esta, 21, 22, 23, 21, 22, 23. Pero ahora si vamos hacia abajo, ahora los últimos 90 días están aquí, ¿ven? Mire qué pasa. 20 de octubre, pero mire, ahora estoy sumando un día al último día visible. Pues 21 de octubre, 22 de octubre, 23 de octubre, 24 de octubre y así sucesivamente. Esta con una fecha le vamos a dar formato fecha solamente. Y lo vamos a también a poner en modo fecha corta. Es una pequeña manía que yo tengo, no es que te lo tienen que hacer en fecha corta tampoco. Fecha corta. Y ahora sí. Creo que me equivoqué. Bueno, vamos a dejar así. Vamos a hacer otra cosa porque quiero que vean cuando distingan, que podamos distinguir cuándo es histórico y cuándo es predicción. ¿Okay? Vamos a crear una nueva columna porque tenemos que evaluar línea por línea. Entonces, vamos a decir que va a llamarlo tipo, la columna tipo, va a ser si el index, si la columna index es mayor, pero entonces es predicción. Si no, es histórico, valor histórico, ¿ok? Bien, ya, lo único que he hecho ha sido que si esta columna está vacía o es 0, se llama histórico, pero como mi columna index comienza a partir de 1, o sea que si es mayor que 0 se llama predicción, ¿ok? Entonces si vamos aquí, yo puedo distinguir, ¿ve? Aquí está la predicción, yo puedo distinguir cuando el valor de close es histórico o predicción. Ahora sí estamos listos. Bueno, entonces ahora vamos a crear el gráfico, columna fecha, columna close. Porque estoy contando. No. Porque lo tengo que poner en formato numérico. Número decimal. ¿Qué pasó? Porque está contando. Vale, está bien. Sumando. Aquí está. ¿Ven? Estos son los próximos 90 días. Entonces le podemos dar un poco de formato. Con el tipo. Voy a poner otro color para que se vea. Color, la predicción, voy a poner por ejemplo en rojo para que se vea, para que se distinga bien. ¿Lo ven? Esa es la tendencia de los próximos días, el valor de cierre previsto de 90 días de esta acción en adelante. Entonces, ahora que se ve la diferencia, ¿ven? La diferencia, este termina aquí en el mismo día, estos son los 90 días a continuación. Voy a quitar este de aquí para que tengamos un poquito más de espacio. Ahí está. Ahí está. ¿Ve? Ahí están los 90 días. Ahora vamos a agregar también, por ejemplo, el intervalo de confianza mínimo y máximo al 80%. Entonces vamos a cerrar para ponerlo aquí. Bueno, ok, porque no está. Un segundo. Esto es decimal. Sí.
Está usando nada más que los próximos 90 días, porque es donde solo tiene fecha. Vamos a traer el valor close. Ah, porque no me lo permite cuando tengo una leyenda. Ok, estamos bien, estamos bien. Entonces, valor low. Y ahora el valor máximo, aquí está. Que lo tenemos que cambiar de tipo a decimal. Aquí está. Bien. ¿Cómo se interpreta esto? El día 29 de noviembre, según el modelo, y esto es estadística pura y dura, se estima que el valor de cierre medio de la acción sea de 6.116 pesos. Con un 80% probabilidad puede estar el valor de cierre, el de cierre, que es el que estamos analizando, entre 5.057 y 7.175. Cuando la amplitud es muy alta entre el arco superior y el arco inferior de la probabilidad y está muy distante del punto medio de cierre, que es este que estamos dando aquí, quiere decir que históricamente la acción tiene mucha volatilidad, como es el caso. Podemos ver aquí que ha tenido una subida muy fuerte, una bajada muy fuerte, se llama que la acción tiene mucha volatilidad, pero así es como se calcula esto. ¿Cuál es la diferencia entre hacerlo así? O sea, ¿por qué esto es beneficioso comparado con tenerlo en una visualización simple? Pues tan simple como que si yo tengo los datos en una tabla, yo puedo hacer cálculos y medidas de cuánto se desvía mi predicción contra el valor actual ese mismo día. O sea, si los días van pasando, la gráfica histórica se va actualizando y yo puedo ir comparando con valores reales mi modelo con la predicción. O sea, eso es un ejemplo. Sé que me he tomado mucho tiempo, Mauricio, ¿no? Tenía previsto hacer una muestra con Python. No creo que me vaya a tomar mucho tiempo, pero tú eres el dueño de la agenda, así que usted me dice si quiere que lo haga o no. No, yo creo que avanza nomás. Tenemos una pregunta, ¿sí? Adelante, adelante. De Mauricio P. Dice, quiere saber si ha utilizado los gráficos con inteligencia artificial como el Key Influencers o el Q&A que ofrece Microsoft. Sí, los he usado, son buenos, pero son muy simples. Esa es la verdad. Son buenos para hacer un análisis sencillo y sabiendo que son modelos sencillos de regresión logística o regresión lineal. Concretamente, en este caso, es más regresión logística. Sí, al final, regresión logística o regresión lineal. Funcionan bien cuando tienen pocas variables y cuando no son muy grandes los sets de datos. O sea, si tiene usted una tabla de 20 millones de líneas, como suelo tener yo, el gráfico, los resultados como que se pierden, pues se difuminan. Tiene que hacer mucho análisis. Pero si no es el caso, para hacer un análisis simple, funciona muy bien. Esa es la verdad. Cuando son análisis complejos, con muchos datos históricos y demás, a lo mejor merece la pena aprender un poquitito de R, por ejemplo, y meter un algoritmo de análisis un poquito más sofisticado, por ejemplo, como el que vamos a hacer ahora, ¿no? Bien. Igual hay documentación sobre cómo realmente se está haciendo el análisis por debajo de esas visualizaciones. Definitivamente, no sí. Sí, en los white papers de Microsoft tiene documentado cómo funciona y pueden ver claramente que es una regresión logística simple, ni más ni menos. No es mucho más que eso. Ok, bueno, vamos a hacer entonces un análisis, otro análisis, pero vamos a analizar el volumen de transacciones de acciones, ok, que es otro componente muy importante que se usa en análisis de acciones, que esto mide cuántas acciones transaron en un día, ok. Bien, esto obviamente depende de muchas variables, pero vamos a decir cuando hay expectativas de crecimiento, de bajada, de venta, de salida, de cierre de mercado, de cierre de trimestre, todas estas cosas, pues hay mucha actividad. Hay unos días que tienen más actividad que otros, ¿no? Pues se pueden ver aquí, hay notable, hay varios días que tuvieron más de 6 millones o 7 millones incluso de acciones en un solo día. Es una brutalidad con respecto al resto de días, ¿no? Pero ahora vamos a hacer una cosa adicional. Quiero saber una cosa muy simple. Quiero hacer un patrón para detectar lo que se llaman los valores fuera de rangos. Es decir, cuando hay actividad que la acción sube o baja, pues hay también mucha actividad de subida y bajada del volumen y número de acciones que interaccionan. Pero yo quiero saber que me diga
cuándo es normal el volumen de acciones y cuándo no. Eso me puede dar muchos indicadores de que si el mercado se está comportando normal o hay lo que se llaman los operadores ballenas. Bueno, vamos a entrar ahora en películas de bolsa, pero hay gente que se dedica a vender muchas a la vez y comprar muchas a la vez, distorsionar el mercado y muchas veces eso crea falsas expectativas sobre el resto del público. No vamos a entrar en teorías conspiratorias, pero yo lo único que quiero hacer es detectar cuándo una variación, una alteración en mi volumen de acciones es normal o anormal, anormalmente alto o bajo, claro. Bien, para eso, entonces, vamos a ir a Power Query de nuevo. No vamos a hacerlo como visual, lo vamos a hacer como puro Machine Learning. Es decir, Machine Learning significa que cuando los datos cambian, el modelo se autorrecalcula a sí mismo de nuevo y vuelve a actualizar los datos. ¿Okay? Eso así es como se hace. Bueno, voy a copiar, voy a duplicar de nuevo esto y esto lo voy a llamar Copec y ahora vamos a poner anomalía. ¿Ok? Bien. Aquí, en este caso, voy a eliminar la columna fecha. ¿Ok? No la necesito porque quiero evaluar únicamente la distancia, o sea, quiero crear un modelo estadístico que analice cuánto es el volumen por cada día dependiendo de las variaciones de altas, bajas, el cierre y apertura del valor de la acción y que además calcule las diferencias de subida o bajada entre días entre sí. O sea, que haga un análisis completo de todo. Esto a un estadístico normal le puede llevar una semana hacerlo, sinceramente, en hacer un análisis como esto de 1200 líneas, puede hacer una semana, aquí lo vamos a hacer en unos cuantos minutos. Entonces, igual que antes, vamos a ir a transformar, a crear la opción de Python. Voy a abrir el Python ahora. Y aquí eso va a ser todavía más sencillo. Voy a hacer 2 líneas de código. La primera, voy a llamar el paquete caret de Python, que últimamente ha hecho una mejora enorme y se integra muy bien con Python. Perdón, con Power BI. Hay que hacer hay que trastocar muchas cosas cuando se instala Python, Jupyter, Anaconda y todo eso en la máquina local para que funcione. Pero una vez que se ha hecho eso, y eso va a dar muchos errores, pero una vez que se ha hecho eso, esto funciona muy bien. Y le voy a hacer un pequeño ejemplo. Entonces voy a decir que del paquete PyCaret, concretamente el módulo anomalía, me voy a importar todas las funciones, se llama así. ¿Ok? Y ahora, sobre mi dataset, voy a crear una nueva columna calculada con la función getOutliers, getOutliers. ¿Dónde están mis datos? Concretamente en mi tabla que se llama dataset, pues, como está puesto aquí, dataset. No se llama ahora Copec anomalía, se llama dataset. Esto es un pequeño lío, pero bueno. El modelo que voy a usar concretamente, uno de los que más me gustan, es Isolation Forest. Es uno de los más potentes para detectar anomalías. Voy a ponerme a explicar aquí teoría estadística. Y quiero que me dé una anomalía de las transacciones de volumen de acciones que esté fuera del 5% de la normalidad. O sea, que me dé la media, o sea, que me indique cuando una transacción es normal, 5% por arriba o por debajo. ¿Ok? Bien, lo cierro ahí, ya está, eso es todo. Le damos al OK. Puede que tarde un poco porque Python, como tiene que cargar muchas más librerías, puede que sea un poquito más lento. Pero el resultado es que va a crear 2 nuevas columnas. Una con la predicción 0 o 1. Si es 0 es que es normal o no es un movimiento anómalo. Y si es 1 es el equivalente a yes o sí, de que sí es una anomalía. Y después va a crear una segunda columna calculada, que eso lo hace el modelo, que se llama score. El score es sencillamente el resultado matemático del modelo para asignar si eso es 0 o 1. No, yo sé que a lo mejor puede ser que alguien le esté hablando en chino, pero ustedes me creen y yo se lo digo y ahora lo van a ver aquí igualmente. Pablo, mientras eso carga, adelante. Python funciona, Sí.
¿funciona la versión 3.7 sin problemas o hay alguna versión? Sin problema. Bueno, excelente pregunta, Héctor. Excelente pregunta, porque créeme que he visto todos los errores posibles que se pueden ver con Python. Mira, hasta la 3.7, de hecho es la que yo estoy usando ahora mismo, funciona perfecto. La 3.8, 3.9 es aquí, con este entorno no funciona nada bien y da muchísimos errores. Y hay errores que no se sabe, que ni Microsoft sabe explicar por qué. O sea, es la verdad, la versión 3.8 salió a principios de julio y era una versión beta que es verdad que incorporaba muchas mejoras muy buenas en el rendimiento, porque es uno de los problemas que tiene Python en algunos pequeños, bueno, en algunos módulos, no en todos, ¿no? Pero mira, aquí está el resultado, vamos a expandir la tabla. Pero sí, el 3.8 no está perfectamente afinado para trabajar con el entorno .NET, que es el que usa Microsoft. Y, por supuesto, el 3.9 ya no olvidamos de eso, ni lo pensamos. O sea, 3.5, 3.6, 3.7, perfecto. Por encima de 3.7, yo le recomiendo que no lo use, a menos que sea el inventor de Python y sepa qué le está diciendo, ¿no? Ya, listo. Gracias, Pablo. No, hombre, con gusto. Una muy buena pregunta, por cierto. Sí, señor. Y eso le condiciona que cuando usted instale o cuando abra un entorno virtual, que es lo que yo recomiendo que se haga, que no se conecte Power BI directamente al directorio raíz, cuando, por ejemplo, se instala Anaconda o alguna cosa de estas, usted puede tener en su instalación base la que quiera, 3.8, 9 o la que quiera, pero yo le recomiendo, esa es mi recomendación de nuevo, cuando yo menos problemas he tenido es cuando yo creo un entorno virtual en Anaconda, lo llamo como yo quiera y ahí instalo la versión de Python que yo quiera, más todos los paquetes que yo necesite, ¿no? Y en este caso la 3.7 es la que hasta ahora me ha funcionado mejor. Vale, buena recomendación. Gracias. Claro, que aquí tenemos ya el resultado. Estamos expandiendo. Mientras esto se expande, voy a volver a duplicar esto porque no quiero que se altere la otra. Y este sí lo voy a llamar Copec 2. Mientras se expande la otra. Copec 2. Y aquí sí voy a crear un índice. Y ahora verán por qué. Agregar columna, un índice desde el 1 en adelante. Ahora se está creando eso. Y aquí, volvemos aquí, se está populando, se están cargando todos los datos, ahora mismo están saliendo todos los datos de Python. Aquí está mi columna. Pablo, tenemos otra pregunta. Adelante, adelante. Está bien interesante porque yo no tengo idea de lo que es. Dice, si has podido automatizar la lógica de las velas japonesas. ¿Que si he podido usar qué? Automatizar la lógica de las velas japonesas. Automatizar la lógica. Si me puede ayudar a entender a qué se refiere con automatizar la lógica. Yo uso las velas japonesas para análisis no solamente de acciones, lo uso para muchas otras cosas, ¿no? Bueno, para muchas otras cosas, ¿no? Pero automatizar la lógica, la vela japonesa tiene 4 puntos en la misma barra, ¿no? Es como una especie de box and whisker plot. O sea, parece eso, pero no es lo mismo, ¿no? Claro. Pero la misma barra indica el valor mínimo, el valor máximo y después 2 valores intermedios, bueno, puede estar por encima o por debajo, pero indica el valor de apertura y el valor de cierre. Pero no entiendo qué lógica se refiere, ¿no? Bien, ahí vamos a esperar que escriban. Bueno. Le decía que esta columna que se llama label, ¿ok? Aquí es donde el resultado es 0, 1 cuando el valor es anómalo o no. Cuando es normal es 0, cuando es anómalo es 1. Y esta es la que yo le decía score, este es el resultado matemático del modelo para determinar cuándo es 0 y cuándo es 1. Entonces, esta no nos va a hacer falta, vamos a ignorarla por ahora, ¿ok? Y aquí tenemos entonces ya toda la pregunta. Entonces, claro, aquí no tenemos la columna fecha, pero sí tenemos cuándo es anómalo o no. Bueno, voy a entonces anexarla, voy a poder unirla con la otra tabla. Voy a crear de nuevo una índice. Vamos a ver.
Crear un índice desde 1. Sí, exacto, sí, lo había hecho bien. Y ahora no lo voy a esperar, sencillamente le voy a dar aquí que se cierre, se aplique todo. Ya estamos en los últimos 5 minutos, ¿eh? No desesperen. Aquí que se actualice todo y ahora van a entrar las dos nuevas tablas. Si me puede ayudar un poco, Anónimos, con la lógica de las velas japonesas, si puedo entender un poquito más a qué se refiere. Volviendo al de inteligencia artificial, el que sí uso bastante y funciona muy bien es el Q&A. O sea, el Q&A tiene unas buenas opciones de configuración, sobre todo para minería, de cuáles son las preguntas más habituales que hacen los clientes sobre algunas consultas de algunas visualizaciones o de algunos análisis de datos. Y el Q&A, en los últimos meses Microsoft ha mejorado muchísimo ese visual en Power BI. Incluso le ha incluido también la opción de español, porque originalmente estaba todo en inglés, o sea, no entendía cuando le hacía una pregunta en español, solamente entendía inglés, y ahora, desde hace unos meses para acá, el Q&A lo han mejorado también incluyendo el español. Y sí lo uso bastante, de hecho. Ese incorpora tecnología de Cognitive Services, pero la misma que se usó para ¿cómo se llama ¿Cómo se llama el que tiene Windows aquí? Cortana. Cortana, correcto, exacto, ese mismo. Ahí escribió nuevamente, dice, como las velas japonesas tienes muchos tipos de gráficos, identificar los más importantes para que te ayude a tomar. Sí, eso entiendo, ahora comprendo, sí. Mira, sí, eso se hace hay muchas técnicas de análisis de gráficos, es un análisis de gráfico normal. Con DAX se pueden hacer mucho análisis de tendencias, se pueden hacer mucho análisis de media móvil, media acumulativa, media ponderada, muchas cosas de estas que se pueden montar encima de los gráficos de velas japonesas. Y eso te puede ayudar a hacer análisis de los datos. Ahora, una de las cosas que sí se puede hacer cuando hablamos de automatizar, eso es puro análisis, pero para automatización hay funciones que tú puedes incorporar una vez que está en el servicio, las puedes combinar con Power Automate y puedes crear alertas. Es decir, cuando el valor de esta gráfica esté por encima de o por debajo de, que quiero que me mande una alerta, bien sea por email o por SMS o por lo que sea. Eso sí se puede hacer. Bueno, ya se cargaron mis datos. Y eso es automatización, ni más ni menos, ¿no? Bueno, pues vamos al modelo de datos y vamos a asegurarnos de que, wow, aquí, ¿qué ha pasado aquí? Ah, sí, pues perfecto, ok. Bien, estas son mis dos tablas. Esta la voy a eliminar porque esta me puede causar alguna confusión en el modelo. Sí, y esta también la voy a eliminar porque esta me puede causar también confusión en el modelo. Perfecto. Ok, ahora ya tengo mis anomalías con mi set de datos histórico perfectamente vinculado. Ahora yo puedo hacer una cosa muy interesante. Vamos a eliminar esto. Vamos a crear aquí el mismo gráfico, pero ahora vamos a volver a ver los datos históricos, la fecha, aquí, el volumen, pero ahora vamos a identificar, hasta aquí el mismo gráfico, ¿eh? Pero ahora vamos a identificar cuándo es anomalía y cuándo no. Aquí está. ¿Ok? ¿Ven que hay distintos colores? Vamos a ponerlo en rojo para que se vea más notable cuando son los valores de anomalía. Ahí están. ¿Ven? Algunos saltan a la vista. Algunos saltan a la vista, lógicamente, pues son valores que están muy fuera de los valores habituales. Pero, por ejemplo, estos de aquí no debían ser
a lo mejor, excepto quizá estos de aquí que son más altos, sí podría ser visualmente valores anómalos, pero estos no. O sea, estos visualmente no es fácil captarlos. Y aquí hubo una anomalía de volumen esos días, ¿no? Después pueden ver que hay valores que aparentemente parecen ser altos, pero el modelo ha hecho un cálculo de que con el precio de compra, de venta, el cierre, apertura y todo eso, ese mismo día ese valor está dentro de la normalidad, con lo cual lo ha excluido de la clasificación de anómalo o no. O sea, esto es un pequeño ejercicio que quería hacer. Aquí ya voy a terminar de... Era un pequeño ejercicio que quería hacer para cómo insertar. Se pueden hacer muchas más cosas con R y Python en Power BI y se puede hacer realmente auténtico machine learning, pero auténtico. Y aquí el hecho de usar R y Python no he gastado un solo centavo, ni un solo real en ninguna licencia ni en nada. Y esto se puede hacer también con la licencia gratuita básica de Power BI. No tienes que comprar ninguna licencia ni de Azure ni de nada. Así que solamente quería dejarle esa nota. Y por mi parte he concluido la presentación. Cualquier comentario o pregunta, por supuesto, con mucho gusto lo podemos hacer. Más, si quiere le puedo ceder este Power BI para que lo aporten ahí a la comunidad y se lo quieren ver y ver cómo está hecho y todo eso, con mucho gusto se lo puedo dar. Perfecto. Muchas gracias, Pablo. Seguro después lo vamos publicando en el grupo de Meetup. Magnífico. De Power Platform. Y nada, muchas gracias por participar. Estuvo súper interesante. Muchas preguntas bien buenas. Algunas que no tenía idea. Así que muchas gracias. A ti, a vosotros, hombre. Muchas gracias a vosotros.